Muy buenas a todos, bienvenidos a el primer episodio de nuestro podcast Voces con Propósito. Hoy estamos con Jonathan David, yo, Santiago Herrera, Ciar Arce y Esteban Muñoz, nuestro invitado de hoy. Hoy estaremos hablando de qué significa ser realmente un cristiano. Porque hay muchas cosas que las personas pueden pensar que es ser cristiano. Unos pueden pensar que con solo ir a la iglesia uno ya es cristiano. Y eso no puede estar más lejos de la realidad, que sí, un cristiano va a la iglesia, pero no por eso es cristiano. Y de eso es lo que estaremos hablando en el episodio de hoy. Así que atentos. Somos voces con propósito, corazón encendido por tu espíritu. Ya, ahora para empezar, para presentarnos, somos el Ministerio Voces con Propósito, somos del grupo de jóvenes de la iglesia IMP Maquena, dirigida por el pastor Elías Uribe. Un saludo a él. Un saludo también a todo el equipo de Voces con Propósito y a cada uno de los que nos estén mirando. Queremos presentar a nuestro invitado, Esteban Muñoz. Si te puedes presentar. Hola a todos, a los que nos van a ver hoy día. Mi nombre, como dijo Santi, es Esteban Muñoz. Hoy día vamos a esperemos tener una linda conversación acerca del Evangelio y bueno, contarle un poquito de mí. Tengo 32 años, casado, tengo dos hermosas pequeñas hijas y desde que tengo uso de razón he estado dentro de una iglesia. He tenido varias experiencias con respecto al Evangelio y es un muy buen tema que han elegido ustedes hoy día, así que los felicito, chicos, por el trabajo que están haciendo. Y claro, el tema que hoy día vamos a conversar es un tema muy relevante porque si bien es un tema amplio, también hay muchas dudas y de repente como malas informaciones que de repente la gente malinterpreta con respecto al Evangelio. Así que esperamos poderla despejarlas hoy día y que sea una bonita conversación. Bueno, justamente para iniciar con este tema, ¿qué crees tú, cómo podrías definir así brevemente qué es una persona cristiana? Yo creo que una un aspecto más principal que tiene que ver con una persona que es cristiana tiene que ver con esta famosa palabra que le llamamos nosotros, que es seguidor de Cristo. Entonces creo que es lo principal, que cuando alguien dice es cristiano, y generalmente uno lo explica que es un cristiano, es un seguidor de Cristo. Pero el ser seguidor de Cristo creo que involucra algo muy profundo que es importante también poder que la gente lo pueda conocer. Y tiene que ver también con cuando hacemos a Jesús el Señor de nuestra vida. Y cuando es el Señor de nuestra vida pasa a ser el centro de todo. Entonces yo creo que un cristiano tiene esa característica, que reconoce a Jesús como su Señor y su vida gira en torno a Jesús. Y esa frase de que Jesús, que mi vida gira en torno a Jesús, tiene muchas implicaciones que podríamos conversarlas. No sé qué opinan ustedes con respecto a este tema. Yo, como tú dijiste, un cristiano, está la palabra que es seguidor de Cristo, y eso es, creo que la base del Evangelio en general. Seguir a Cristo y hacerlo el Señor de tu vida, la parte más importante de tu vida. Y pues, como tú dijiste al inicio, hay muchas dudas, informaciones falsas que hay respecto al Evangelio, respecto a ser cristiano. Como ¿qué dudas podría tener alguien sobre qué es ser una persona cristiana, o qué mal concepto podría tenerse sobre eso? Hay una frase que se usa mucho en los jóvenes, incluso los jóvenes cristianos la usan bastante, que es Jesús no es religión. Intentamos separarnos de la religión, pero creo que una frase más bien de moda que más que verdadera, porque si vamos al origen de lo que es una religión, Jesús, los seguidores de Jesús son religiosos, porque al final la religión tiene que ver con la devoción, con la adoración, con un ser superior, y el Evangelio es eso también, es seguir a que es para nosotros el único Dios verdadero. Entonces para mí Jesús sí es religión,
Y en los jóvenes está mucho esta idea de que Jesús no es religión y que el evangelio no es religión y nos separamos como de los religiosos. Ahora sí, el evangelio tiene una idea una filosofía y una idea muy particular que ninguna de las otras religiones la tiene. De hecho, todos los sistemas religiosos están centrados en el hombre, de que lo que yo pueda hacer para acercarme a Dios o para obtener salvación o para redimirme de alguna otra forma. Muchos buscan, o sea, los diferentes tipos de religiones, algunos buscan la iluminación, el poder iluminarme, llegar a la plenitud, todo lo hacen a través de las obras, todo lo que yo puedo hacer para llegar allá. Y la mayoría de las religiones, por no decirla todas, están centradas en esa filosofía, de lo que yo puedo hacer en este mundo para alcanzar la salvación, para alcanzar la iluminación, para alcanzar la verdad. Pero el evangelio es diferente, el evangelio es al revés. No es lo que yo pueda hacer para conocer a Dios o para alcanzar la salvación, sino que la salvación está dada por Dios mismo. Y es al revés. Entonces cuando Dios me salva y transforma mi vida, todo lo que yo hago es en gratitud hacia Dios. Y caminamos de esa forma. Una de las connotaciones del evangelio, de lo que es el evangelio, lo que es un seguidor de Dios, es que vive una vida agradecida, una vida que quiere agradar a su Señor, que quiere agradar a Jesús. Entonces, por eso yo decía al principio de que creo que una de las frases que puede definir muy bien qué es un seguidor de Cristo es que hace a Jesús el Señor de su vida y su vida gira en torno a Jesús. Por eso que también la esperanza del cristiano es como gloriosa, porque descansamos en lo que nuestro Dios ha hecho por nosotros y no con esa presión de que lo que tengo que hacer para lograr la eternidad. Y eso te quita un gran peso de encima, sobre todo cuando uno es joven, porque yo recuerdo cuando era joven y escuchaba en las iglesias, dentro de las iglesias, las predicaciones de que Cristo va a venir y que tú tienes que estar a cuenta con Dios. Y viene el rapto, viene Dios y los pecadores se van a ir al infierno y los que son salvos se van a ir con Dios. Entonces siempre nos metían el miedo que teníamos que estar a cuenta con Dios. Entonces, claro, ahí tú haces como vives con miedo, porque pensando de que es de verdad logro el estándar para que pueda estar con Dios o no lo logro. Y esa era una presión que yo tenía mucho de joven, hasta cuando se me predicó el evangelio, pude entender el evangelio, pude comprender la misericordia y la gracia de Dios y pude descansar en que mis obras no aportaban a la salvación, sino que era una obra hecha por Jesús. Y cuando entendí eso, también me enamoré aún más de Jesús. Entonces se podría decir que el evangelio es como un estilo de vida. Yo creo que es más profundo que un estilo de vida. Hay diferentes estilos de vida que hoy día vemos en la sociedad. Hay modelos de vida, formas de vida, pero sin duda afecta tu forma de vida, tu estilo de vida. Un joven cristiano sin duda va a vivir muy diferente a un joven que no es cristiano. Y hay ciertos valores que están dentro del evangelio que Jesús mismo los predicó y que uno los persigue. Entonces eso hace que tu vida sea diferente. Y tus valores y tus principios están fundados en Jesús. Entonces, no lo podríamos resumir solo como un estilo de vida. Es parte, sí, de un estilo de vida, lo conlleva, pero es un todo. Porque no solo el que Jesús sea el Señor de tu vida, no solo te hace vivir con un estilo de vida, sino que es tu todo. Eso quiere decir que por medio de Jesús tú respondes las preguntas como más complejas de la vida: ¿para dónde voy? ¿Por qué nací? ¿Por qué existo? ¿Cuál es el propósito de vivir? De existir. ¿Por qué estoy acá? ¿A dónde voy? Entonces, al final es un todo en la esencia del ser. No sé si me explico. Cuando tú pones a Jesús como el Señor de tu vida, no abarca solo mi forma de vivir, sino mi ser completo. Claro, no solo la forma de vivir, sino la forma de pensar, la forma de relacionarte con los demás, formas de entender en sí mismo la creación del mundo, a las personas. Y pues eso también yo puedo decir que
también durante mucho tiempo no entendía en sí cuál era el objetivo, por así decirlo, del Evangelio. No entendía cómo las personas podían tener como tanta convicción de todo esto, y algo que yo no entendía, y puede ser que cuando lo entendí, pues cambiaron muchas cosas. Empecé también a tener esa misma convicción de que, por ejemplo, de que Dios me escucha cuando hablo con Él, cuando oro, de que cuando entendí qué significaba realmente el hecho de que Dios había enviado a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. El entender eso, yo creo que es fundamental para entender también qué es ser alguien cristiano. Sí, totalmente. De hecho, creo que los jóvenes sufren muchas dudas y preguntas que les es difícil de resolver en la etapa, sobre todo de los 14, los 18 años, 20 años. Estas preguntas están alrededor de nosotros, ¿cierto? De qué voy a hacer con mi vida, por qué estoy aquí, para qué nací, para dónde voy. Son como las preguntas existenciales. Sí, Que empiezan. exactamente, las preguntas existenciales que empiezan y todos pasamos por esa etapa. En algún minuto igual me las hice, pero yo tuve, no sé si, no es suerte obviamente, pero sí el privilegio de conocer a muy temprana edad una experiencia personal con Dios. Creo que, si no me equivoco, a los 12, 13 años, yo recibía a Jesús como el Señor de mi vida. Y eso me permitió que, por ejemplo, yo esas preguntas ya las tenía resueltas, porque yo ya tenía la convicción y el propósito de por qué estoy ahí, para qué existí. Entonces, cuando mi vida empezó a girar en torno a Jesús, todo lo que yo hacía tenía que ver con Él. Y también me he dado cuenta de que eso es un gran fruto de que, para darnos cuenta si que realmente somos cristianos, porque esa es otra pregunta. Hoy día hay muchos jóvenes dentro de la iglesia, incluso muchos adultos, personas que van a la iglesia, pero que tú analizas y puedes decir que, claro, quizás se acostumbraron a estar en una iglesia, tienen amigos ahí, participan dentro de la iglesia, pero tú no ves esa convicción como lo ves en otras personas. Entonces, yo de hecho me ha tocado conversar con muchas personas que van a la iglesia, que participan en la iglesia activamente, pero tú te das cuenta de que Jesús no gira en torno a su vida, sino que hay otras cosas primordiales. Y pasa igual en los jóvenes. Hay muchos jóvenes que incluso van a la iglesia años, participan muy activamente, pero tú te das cuenta en su discurso de que Jesús no es su centro, que hay otras prioridades antes que Jesús. Pero cuando tu vida gira en torno a Jesús y es tu prioridad, entonces tú ahí ves que Dios ha hecho una obra en esa persona, hay una transformación. Entonces a mí me pasó eso, y yo me recuerdo que 12, 13 años, mi deseo a mí era aprender de Dios, aprender la palabra. Y recuerdo que junto a un primo y a mi hermano nos levantábamos todos los días a las 7 de la mañana para ir a estudios bíblicos. Le pedimos incluso a una hermana de la iglesia, porque no lo teníamos en nuestra iglesia, así que se lo pedimos a ella que nos enseñe la palabra de Dios. Ella había estudiado teología, entonces estuvimos alrededor de un año yendo todos los días a las 8 de la mañana los sábados, que muchos otros jóvenes que iban dentro de la iglesia, para ellos el sábado a las 8 de la mañana estaban durmiendo, pero nosotros estábamos estudiando la palabra de Dios. Entonces ahí empecé yo a notar de que lo que Dios había hecho en mi vida había sido una transformación grande, porque si no hubiera estado Dios en mi vida, yo quizás hubiera estado no estudiando la palabra de Dios, hubiera estado durmiendo o jugando en el computador, que me encantaba mucho, los juegos de video, o haciendo fútbol, deporte, pero mi deseo era estar ahí, sirviendo y haciendo un aporte para el evangelio. Entonces ahí yo me di cuenta de que, claro, había algo dentro de mí, que obviamente es el Espíritu Santo, que te amonesta a seguir a Jesús, a servirle. Y ese deseo es hermoso, y la idea es que el deseo siempre de todo cristiano es poder compartir el evangelio, y que todos los jóvenes puedan experimentar a Jesús como Señor de su vida, porque es un cambio radical, una transformación, y creo que hace demasiado bien, sobre todo hoy día en los jóvenes, que hay muchas preguntas sin resolver, que a veces produce mucha ansiedad en los jóvenes,
en los adolescentes, miedos, temores, incertidumbres, porque también hoy día los jóvenes igual tienen una presión fuerte socialmente. Si uno no va a la iglesia, no es cristiano, porque ¿cuál sería como el rol o la función de la iglesia dentro del cristianismo? Una persona que es cristiana siempre va a tener el deseo de estar en la iglesia, porque una de las cosas que hace el Evangelio es que el Evangelio, uno de sus valores principales es poder compartir la vida y vivirla en comunidad, en amor. El concepto central del Evangelio es el amor. Entonces, cuando alguien es cristiano de verdad y vive el Evangelio, desea compartir su fe. Entonces, por eso que en un inicio, en la primera iglesia de la historia, cuando una vez Jesús resucita y prepara el camino para que después los apóstoles preparen la iglesia, una de las fundamentales cosas que hicieron ellos es que se reunían y compartían la vida y compartían el poder servirse unos a otros y vivir juntos el Evangelio, el poder vivir juntos, el que Jesús sea su Señor. Y eso lo compartían entre ellos. Y no solo entre ellos, sino que también a la sociedad. Empezaron a darse cuenta que había mucha injusticia en los primeros siglos cuando Jesús estuvo en la tierra. Entonces ellos se dieron cuenta que el mundo estaba para servirlo y amarlo. Como así mismo Jesús amó al mundo, ellos también tenían que amarlo. Entonces ellos se empezaron a reunir bajo ese énfasis de poder servir y amarse unos a otros y amar también a las personas. Y esa idea sigue vigente hasta hoy y la iglesia está para eso. Entonces, una persona que es cristiana desea estar en la iglesia porque desea compartir con las personas que están ahí y con los otros seguidores de Jesús. Comparten el mismo amor, el mismo deseo de poder servir. Entonces, un joven que realmente es cristiano va a desear estar en la iglesia. Estar ahí, aprender, orar junto a sus hermanos, cantar alabanzas junto a ellos, incluso servir dentro de la iglesia. Pero la iglesia está para eso. A veces como que tenemos como la definición de ir a la iglesia como una costumbre familiar. Mi familia va a la iglesia, entonces como va a la iglesia yo igual tengo que ir. Pero y es parte de... Como yo dije en principio, hay muchas personas que van dentro de la iglesia, pero que se les nota que Jesús no es su Señor. Porque dentro de la iglesia vamos a convivir con esas personas. Jesús mismo lo dijo, y es parte del cristianismo que vamos a tener personas que no van a tener el mismo amor y convicción que nosotros tenemos, pero nosotros tenemos que amarlos de igual forma. Entonces, siempre van a haber dentro de la iglesia jóvenes que van a la iglesia porque sus papás los envían. Pero siempre va a ser bueno estar dentro de la iglesia. ¿Y qué pasa con la gente que no se congrega? ¿Es obligatorio congregarse o no? Depende todo si esa persona es cristiana. Si no es cristiana, no tiene por qué congregarse, obviamente. Pero dentro de... Siendo tú cristiano, ¿sería obligatorio congregarse o no? Sí, para mí es una necesidad. No es un mandato. Como te dije, ahí cambia la filosofía de entender el evangelio, porque cuando tú cuando Jesús es el Señor de tu vida, nada de lo que tú hagas es obligatorio. Nada lo hago por obligación, sino que todo lo hago por necesidad, por amor a mi Señor. Y veo el evangelio y veo a Jesús a través de mis hermanos. Entonces es una necesidad de estar con ellos y compartir con ellos. ¿Ya? Esta frase suena como súper cliché, sí, y quizás en la práctica hay días que sí, uno a veces está agotado, está cansado, no tiene ganas de ir, pero también son oportunidades. Cuando tú sientes no tienes ganas de ir a la iglesia, o estás cansado, o tienes flojera de ir, tú sientes también cómo el Espíritu Santo te amonesta. Y son oportunidades para uno darse cuenta si realmente el Espíritu Santo está en uno. Porque otra pregunta muy importante también que deberíamos hacernos todos es si realmente el Espíritu Santo está en mí. Y es una pregunta que a veces los jóvenes dudan. ¿Tengo el Espíritu Santo en mi vida o no? Y hay cosas como súper prácticas
como para que darse cuenta de que realmente el Espíritu Santo está en uno y a veces la pasamos por alto. El mismo hecho de que de repente, como dije yo, a veces no tengo ganas de ir a la iglesia tengo flojera, pero sucede algo, no sé, voy en mi auto y pongo una alabanza y esa alabanza me anima y me da alegría y gozo para ir a la iglesia, estar en la iglesia. Entonces te das cuenta que por medio de esa alabanza el Espíritu Santo te amonestó para que tú cambies tu chip y puedas estar en la iglesia. Me ha pasado mucho también de que a veces uno como que quiere abandonar de no ser cristiano. En diferentes etapas de la vida pasa eso, sobre todo en mi adolescencia, porque igual la adolescencia es compleja, pero me di cuenta de que siempre cuando quería escapar y alejarme del evangelio, Dios me traía de nuevo. Y al darme cuenta que Dios me tenía atrapado y me traía de nuevo, también era una convicción de saber de que realmente Dios me había salvado y que el Espíritu Santo estaba en mi vida. Y así tengo un montón de experiencias prácticas como para conversarlas de cómo el Espíritu Santo también te guía y te va enseñando y te va haciendo crecer para que tú cada día crezcas en amor y que Jesús sea aún más el Señor de tu vida. Y de tu experiencia, ¿podrías decir que los cristianos cometen errores o pecan? Pues... Claro. Bueno, de hecho, una de las verdades del Evangelio, de la cosmovisión cristiana, es que tiene que ver que nosotros todos somos pecadores. Y es una verdad de que es súper palpable. Nosotros todos no podríamos negar que en algún punto no hemos pecado y que luchamos contra el mal. Para el hombre siempre es mucho más fácil hacer el mal que el bien. Se nos hace mucho más fácil hacer el mal, incluso para los niños pequeños. Para el niño pequeño es mucho más fácil ser egoísta que compartir. De hecho, hay que enseñarle a compartir, porque para él es más fácil, viene como en su ADN, el orgullo, el egoísmo, no prestar mi juguete, el querer todo para mí, el querer yo ser el centro del universo y que todos los niños quieren en torno a mí. Eso viene de forma natural y también el ser humano, por esencia, tiende al mal. Y eso está palpado evidentemente en la historia. O sea, es cosa de revisar la historia y ver las atrocidades que el hombre ha cometido por ansias de poder, por querer conquistar el mundo, por incluso querer ser Dios y gobernar todo el mundo. Entonces, el pecado es algo súper palpable, súper práctico que lo podemos evidenciar. Entonces, el Evangelio viene a solucionar eso. Pero lo viene a la obra de Jesús es una obra que es pasado, presente y futuro. Que pasó hace 2000 años atrás, que sigue presente hoy en día, salvándonos del pecado, y futuramente también nos va a salvar del pecado. Y culmina con la venida de Cristo, o sea, cuando Jesús vuelva y todos seamos redimidos y tengamos esta nueva Jerusalén, ahí es donde ya el pecado termina. Pero mientras tanto nosotros convivimos con el pecado. Constantemente el cristiano está luchando contra el pecado, las ganas de no querer pecar. Y otra también es una evidencia de que Jesús es tu Señor. Cuando tú luchas contra el pecado. Pero si tú no luchas contra el pecado y tú para ti te da lo mismo, no te sientes mal por pecar, no hay una lucha por el pecado, tú te sientes cómodo pecando y no hay remordimiento en tu vida, eso sí, es una alarma como para decir, realmente el Espíritu Santo está en mí, Jesús realmente me salvó, porque una de las cosas que hace el Espíritu Santo es que te convence de pecado y constantemente te está la mente te está diciendo pecaste, necesitas arrepentimiento, necesitas ir a Jesús. Entonces, claro, el cristiano sí peca, va a fallar, pero es un cristiano, es una persona que se arrepiente de lo que hace e intenta enderezar el camino. La gente de afuera no entiende eso y quizás también puede ser culpa de nosotros, de la misma iglesia que quizás ha querido mostrar una perfección moral hacia el mundo que no la tenemos, porque al final somos pecadores, pero pecadores arrepentidos y deseamos hacer el bien, buscamos vivir en amor, pero igual vamos a fallar. Pues sí que se escucha mucho
en la calle, por internet. Ah, pero él es cristiano, pero él hace esto y esto y esto y es así y es así. Y pues justamente ser cristiano no te hace perfecto. Si seguimos siendo humanos, no por ser cristianos nos volvemos Jesucristo mismo y dejamos de pecar. Y justamente como tú dices, tratamos de pelear con el pecado, y cuando pecamos nos arrepentimos de lo que hacemos. Tú, Esteban, ¿podrías decir si en algún momento de tu vida dudaste de si ser cristiano era lo que tú querías para tu vida? Desde jóvenes siempre están esas dudas, los pensamientos. Más que nada, no sé si dudar, sino que son pensamientos de que vienen esas dudas. ¿Será realmente el cristianismo la verdad? ¿Será que de verdad necesito seguir este camino? Pero cuando llegan esas dudas y esas consultas, es donde más hacen más fuerte la convicción. Sin duda he encontrado respuestas muy satisfactorias con respecto a la veracidad de Cristo, de lo que realmente es y hizo en la historia de la humanidad. También me he encontrado que el cristianismo tiene respuestas muy sólidas con respecto a la esencia de la vida, a la creación, al sentido de la vida, que muchas otras religiones no las dan. Entonces eso igual me ha dejado tranquilo, pero aún así hay preguntas que no he encontrado todavía respuestas, pero la convicción ha hecho de que me mantenga ahí. Entonces el dudar, el preguntarte es parte de la vida, es parte del ser humano, y en algún momento uno se hace esas preguntas de que realmente quiero a Cristo en mi vida, realmente Cristo es la verdad, realmente quiero vivir que mi vida gire en torno a Cristo. Pero como digo, tú notas cómo el Espíritu Santo te ha convencido de tal forma que esa convicción no te deja abandonar, porque incluso tú con las dudas caminas en pos hacia Jesús, incluso teniendo muchas dudas. Me ha pasado también en mi vida de que he estado en momentos de mi vida donde he estado con muchas dudas, con muchas preguntas, pero me doy cuenta de que el Espíritu Santo no te suelta y que te sigue ahí y que te mantiene la convicción firme, aunque no tengas respuesta. Porque me ha tocado incluso conversar con personas que son ateas, que tienen otro pensamiento, que tienen otra idea incluso acerca de Jesús, que consideran a Jesús no como Dios mismo, sino como otra persona, donde incluso pueden dejarte muchas dudas, pero tú te das cuenta que aunque tengas esas dudas, la convicción profunda que hay dentro de ti no te deja abandonar. Y eso igual es un descanso de cómo Jesús y el Espíritu Santo te convence de, como dice la palabra, de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando Jesús te salva y lo haces Señor de tu vida, esa verdad es tan poderosa, esa convicción es tan poderosa que te atrapa, incluso dejando fuera la duda. Cambiando un poco de tema, ¿cómo uno podría saber si el Espíritu Santo realmente está en uno? Porque muchos jóvenes no sienten o no tienen la convicción de que el Espíritu Santo habita en nosotros. Y no saben cómo saberlo. Yo creo que una de las... si está esa duda, es el primer paso para saber que Dios está contigo. Porque si te llegas a hacer esa pregunta y esa pregunta te está incomodando, o de esa pregunta te está surgiendo algo dentro de ti que te está incomodando, eso ya significa de que hay algo que Dios está haciendo con tu vida, ¿ya? A veces nosotros creemos queremos que Dios te convenza en el momento, en el instante ya, y tú salgas totalmente con una mente renovada, ¿ya? Y eso no sucede siempre así. He visto muchos testimonios, incluso de jóvenes, de cómo Dios lo hace transitar por un largo periodo en que de a poco lo va convenciendo, lo va poniendo en situaciones o le va haciendo entender ciertas verdades hasta que llega esa persona y dice: sabes que no me queda nada más que reconocer que Jesús es mi Señor. Y eso lo he vivido con muchos jóvenes, de cómo
incluso parte con la misma pregunta que tú hiciste. ¿Tengo el Espíritu Santo en mí? Y esa pregunta lo ha llevado a profundizar, a buscar, a orar, a leer la palabra de Dios, a acercarse a alguien, a resolver sus dudas, hasta que llegue el punto en que Dios lo salva. Dios le abre la vista de los ojos, le abre su corazón, transforma su corazón en piedra, en carne. Un versículo bíblico y que siempre los cristianos lo mencionamos de esa forma para poder entender la regeneración del creyente, cómo Dios transforma tu vida. Entonces, esa es, yo creo que una de las cosas que podemos nosotros poder evidenciar de si el Espíritu Santo está en mí. Lo he dicho igual anteriormente, como cuando te convence de pecado, que no te deja pecar, que no te deja alejarte de él. Y una de las cosas también que me ha pasado a mí desde mi experiencia, que me he dado cuenta de que el Espíritu Santo está en mí, es que ha dirigido mi vida y me ha puesto en el camino que Él quiere que yo esté y no en lo que yo quisiera estar. Y eso lo he vivido a través de mi profesión, de lo que yo hago. Porque si tú me preguntas, mi deseo era enseñar a los 12, 13, 14 años, 15, 16 años. No tenía idea de lo que quería hacer en mi vida, pero me fui dando cuenta cómo Dios abrió puertas, primero en la universidad, después en lugares de trabajo, y me ha llevado a vivir un camino en el que yo pueda servir dentro del Evangelio, que yo jamás lo hubiera elegido, pero me he dado cuenta que Él ha puesto personas a mi lado, situaciones que me han hecho tomar estas decisiones para que yo pueda servirlo a Él. Y esa es una forma de poder entender de que Dios está contigo, de que Dios está guiando tus pasos, que estás dentro del propósito de Dios. Entonces, de hecho, incluso esto que hoy día nosotros estamos haciendo acá no es casualidad, porque que ustedes podrían estar haciendo cualquier otra cosa. Entonces, estos son situaciones o alarmas que yo debería poder darme cuenta de que, oye, si estoy en esto es porque Dios algo tiene conmigo, algo quiere conmigo, porque yo podría estar, no sé, en una plaza conversando con un amigo, yendo, no sé, a la playa hoy día que fue mucha calor, pero estoy aquí preocupado haciendo de un podcast, incluso a veces no queriendo estar, pero estás. Entonces esas cosas son las que hace Dios para acercarte a Él, que a veces incluso no lo damos cuenta y no se nos hace de forma clara, no lo vemos de forma clara y vemos cómo de manera intencional Dios te está acercando a Él. Es como si fuera como señales sin ser directas. Exactamente, porque siempre está la idea, no sé si les pasa a ustedes, de que tenemos que tener una experiencia sobrenatural y todos buscamos eso para creer, ¿cierto? Queremos una experiencia sobrenatural, algo que nos suceda así fuerte como para poder creer, pero Dios se mueve mucho en las cosas casuales de la vida. Y la palabra de Dios está llena de situaciones comunes y corrientes que Dios estuvo ahí y que generó un cambio en esa persona o en esa situación. ¿Y cómo se podría confirmar que soy cristiano si no me siento diferente, sino como igual? A ver, es que yo creo que depende qué es lo que sientes, porque al final tampoco el evangelio tiene que ver con lo que siento. Los sentimientos sin duda son importantes, pero el evangelio tiene que ver con convicción, de que estoy convencido de que realmente Él es la verdad, que Él es el Señor y que lo quiero hacer Señor de mi vida y quiero vivir para Él. Entonces, claro, si tú no tienes esa convicción, entonces tu vida sigue igual y sigues viviendo de la misma manera. Pero cuando tú tienes esa convicción de que Él es el Señor de tu vida y que mi vida gira en torno a Él, eso es muy evidente y muy fácil de evidenciarlo, incluso en uno mismo, porque está el deseo de servir, de querer amar a Jesús, de querer vivir el Evangelio, de no alejarte de la iglesia, de querer aprender más. Son cosas que son por naturaleza, que están como en la esencia del cristiano. Yo tenía una pregunta que quería hacerte, que es si
Si alguien que no conoce de la iglesia, que no conoce de Jesús, que está tal vez teniendo problemas, está pasando por situaciones difíciles en su vida, quisiera buscar de Jesús, acercarse a Jesús, ¿por dónde debería empezar? La conversión y el poder que Dios te transforme tu vida es un acto milagroso. Es un milagro que sucede en la persona. Entonces, es un milagro que sucede de principio a fin y que lo convoca y lo hace Dios, ¿ya? Por lo tanto, esa persona de que quiera acercarse a Dios, Dios está trabajando con él. Pero también nosotros como cristianos tenemos un rol fundamental y es el poder compartir el evangelio. Es un mandato que Dios que nos ha dado y que nosotros lo hacemos con gusto, con agrado, y es una necesidad dentro de la iglesia. Entonces, claro, estas personas que están sufriendo, que necesitan y que quieren buscar de Dios, siempre la iglesia está las puertas abiertas para poder recibirla, para poder nosotros estar con ellos. Pero siempre igual uno como cristiano está atenta a esa necesidad, a poder hablar del evangelio, compartir esta buena noticia de que Jesús nos ha salvado. Entonces siempre yo creo que no sé si algún cristiano se podría quedar callado si ve que una persona está sufriendo y no darle la buena noticia del evangelio, de poder compartirla. De alguna u otra forma todos queremos compartir el evangelio, ya sea por medio de un acto de amor, un acto de servicio, por medio de cómo actúo yo, incluso el poder de repente darle un abrazo a alguien también es una acción de poder compartir el evangelio y demostrarle amor a las otras personas, y eso te lo da el Espíritu Santo. Entonces, claro, si una persona no conoce de Jesús y está sufriendo y ve la necesidad de acercarse a Dios, acá en Chile no tenemos problema porque estábamos llenos de iglesias. La necesidad y las preguntas que nos hacemos es qué pasa con esas personas donde el evangelio todavía no ha llegado. Entonces hay un gran desafío misionero dentro de la iglesia de poder llegar a todos los rincones del mundo y dar a conocer a Jesús. Y es algo que se está haciendo, que la iglesia está presente en eso. La iglesia, una de sus su fuente es que es misionera, y el deseo de poder hacer misiones y dar a conocer a Jesús es un rol fundamental dentro de la iglesia. Si alguien te mira así en algún lugar y crees que vería a Cristo en ti, o esa te gustaría que fuera la meta. Mi deseo siempre es que la gente pueda ver a Jesús a través de mí. Es mi deseo. Y claro, el poder que ellos puedan ver a mi Salvador, al Señor de mi vida en mí, es lo que la meta de lo que uno busca. Es el deseo de nuestra vida. Yo creo que la gente pueda ver a Jesús en uno. Y esperamos que así se pueda hacer. Obviamente entendemos de que, como dijimos al principio, siempre hay detalles que de repente no demostramos mucho amor o misericordia como Jesús la tuvo, pero estamos en camino, en vía. Creo que una de las cosas que hace el evangelio es que si antes no tenía misericordia, hoy día sí puedo tenerla, y que si antes tenía, por ejemplo, un 2% de misericordia, hoy día ya voy en un 10%, y eso lo hace el evangelio. Y así vamos caminando y Jesús, por medio del Espíritu Santo, nos va santificando. Entonces, espero que, no sé, antes a mis 20 años mostraba menos a Jesús, hoy día lo puedo mostrar más por medio de la santificación que Él hace. Bueno, Esteban, para ir finalizando ya, queremos agradecerte por haber participado aquí con nosotros, por haber tenido la disposición de estar aquí, de compartir de tu vida, de lo que sabes, de lo que has vivido. Me acordaba de una frase que he visto en internet, que es que tú eres la única Biblia que tal vez alguien va a leer nunca. Entonces esa debería ser la meta, de que la gente pueda ver a Cristo a través de nosotros. Y antes de finalizar, queríamos hacer un juego contigo que, la idea es que nosotros te vamos a dar una palabra y tú tienes que responder lo primero que se te venga a la mente. Ya. La primera palabra es Biblia. La palabra de Dios, la voz de Dios. Ya, amor. Jesús. Trabajo. Propósito. Amigos. Comunidad. Familia. Sacerdocio.
Dinero. Pecado. Camino. Camino Jesús. En verano. Verano. Disfrutar de la creación. Bueno, creemos que en nuestra iglesia se está haciendo un trabajo que se llama Verano con Jesús. ¿Puedes hablarnos de un poco sobre eso? Sí, queremos invitar igual a todos los que nos ven. Estamos en un proyecto hermoso de nuestra iglesia IMP Maquena. Verano con Jesús se llama, es un proyecto de 4 semanas donde vamos a estar predicando el Evangelio. La invitación está para que ustedes puedan ir en Juan Maquena 1270 la dirección, estamos abajo en el subterráneo, hay un letrero que pusimos ahí que dice Verano con Jesús y nos juntamos los domingos ahí a las 11 de la mañana, así que está la invitación para que ustedes puedan participar y ir los domingos a las 11 de la mañana. Estamos en un proyecto de Verano con Jesús donde tenemos temas que tienen que ver con esto, con qué es el Evangelio, donde compartimos acerca de Jesús y la obra de salvación, así que dejamos todos invitados a los que puedan ir y participar con nosotros, acompañarnos ese día domingo al Verano con Jesús. Ya finalizando, gracias por todo, gracias a usted por ver nuestro primer episodio. No se olviden de seguirnos en nuestras redes, compartir el episodio para que más personas puedan conocer esto y podamos crecer cada vez más. Les agradecemos por ver y aquí nos despedimos. Adiós. Se levantan voces nuevas en la casa, jóvenes que guardan fuego en la mirada. No buscamos fama, buscamos tu palabra, porque cuando hablas todo se aclara. En un mundo que confunde identidad, somos luz en medio de la ciudad. Somos voces con propósito, corazón encendido por tu espíritu. Somos jóvenes que escuchan tu sonido, tu verdad marcando el camino. No venimos con discurso vacío, venimos con el cielo como destino. Cada historia que contamos tiene vida, cada paso que tomamos te da gloria. No vinimos a perder la oportunidad.